Buenos días. Bueno, así arrancamos el día, un poco con los ojos, como los veis, súper hinchados, sobre todo el izquierdo, y también el oído izquierdo bastante taponado. Lo veo muy lógico, porque bueno, este fin de semana, conforme va avanzando el mes 6, y según vi el primer día del mes, tenía muy claro que si el proceso lógico que estamos experimentando es de transitar cada vez más los observadores veloces, el componente de percibir el potencial y o la frontera de una manera más concreta, pues evidentemente al tener esa perspectiva lógica de entrar en lo concreto nos va a mostrar las fronteras con una profundidad que hasta ahora no podíamos transitar. Entonces, bueno, yo estoy viendo, por ejemplo, en este fin de semana que he estado viendo mucho los automatismos más finos, lo que ha puesto a observación mi receptor, ver cómo ese automatismo tenían un componente de una lógica que estaba operando siempre detrás de manera inconsciente, pues entonces me he dado cuenta de que he sacado cosas que fíjate, en este proceso que estamos sacando cada vez más, estaban ahí muy, muy ocultas, muy finitas. Y he podido verlo de una manera lógica, con lo cual he llegado hasta esa frontera por razonamiento lógico. Y lo que percibo en mi cuerpo no es una biovisualización, sino un mecanismo inconsciente de protección, de intentar salvar el culo, esa identidad, ¿no? Porque sigue operando evidentemente un componente de identidad que ahora mismo está mostrándose esas fronteras de manera lógica, con lo cual es como entrar y entrar y entrar muchísimo más. Y lo veo muy, muy coherente con el mes que estamos y con el tránsito que estamos haciendo en esta cuarentena global, donde estamos transitando unos días 1340 y donde, o sea, estamos en esos días donde se está percibiendo esa bisagra, ¿no? Esa bisagra en la percepción primero en los 1330 y pico, y ahora entramos donde va a llegar a una bisagra un poco global de esa percepción particular de la identidad. Entonces, ayer también tuve un episodio que me gustaría compartirlo, porque en el tránsito de este proceso he tenido momentos en los que he querido mandarlo a freír puñetas todo, ¿no? Porque este proceso ha habido momentos que te achuchaba mucho y no había receptor, y algo te decía, mira, yo estoy hasta las narices de esto, porque esto, claro, era esa identidad revolcándose. Pero la resonancia, ¿no? Y el mostrar esa frontera de manera genuina y honesta por cada, en este caso yo como lo iba haciendo, como lo iba sintiendo, pues esa resonancia, esa filtración que se produce en el receptor, que se pone disponible con ese enlace lógico, lo que hace es que siga. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, ahora entrar en esta perspectiva tan lógica de cómo es el proceso, pues por ejemplo ayer hice un ejercicio de, como estaba viendo, como digo, todo este componente de, de transitar los automatismos de mi identidad de una manera muchísimo más lógica. Al ver esa frontera hubo un momento en el que dije, ok, voy a ver cómo sería, voy a dejar esto, voy a dejar este proceso, porque aquí hay un proceso que está entrando en todo lo particular, entré en todo lo particular para ver cómo era el desarrollo de intentar dejar el proceso. Y ahí te das cuenta del proceso, cómo está realmente operando, cómo hay una manera muy distinta de procesar tu realidad con una lógica que te va mostrando dónde están los marcadores en tu percepción particular, y entonces es imposible. Pero no es imposible porque se me ha desmontado mi estructura particular, porque ya no puede seguir. No, es que es tan lógico ver cómo realmente se ha producido un cambio en mi manera de procesar la realidad. Hay un cambio neurológico que cuando estás observando tu realidad, chequea o la procesa, ¿no? De una manera que es tan distinta que ya no se puede uno autoengañar, ya no se puede uno
esconder en esa inmadurez, decir, ay, yo me lo quito de encima esto, no, yo quiero volver a lo otro. No ya digo, no por ese de decir, no, miedo a volver a lo de atrás, no, es que es muy lógico realmente que este proceso, al tener esta capacidad de funcionalizar lo lento, no puedas transitar tu vida particular desde ese lugar. Conclusión, te das cuenta de que el estar disponible de manera consciente, ya en este punto del proceso, deja tu planteamiento particular en un mero recuerdo, ¿no? Y donde se percibe como ese en ese momento en el que estamos, que hay un propósito muchísimo más global dentro de cada uno, ¿no? Y que esta decisión lógica, esta decisión individual y cada vez más consciente, en mi caso lo percibo como un transitar todo esto porque hay capacidad para transitar lo más profundo incluso que lo inconfesable, porque es entrar en un cambio real, porque realmente lo ves tú en tu propia vida y cómo a través de esa particularidad de tu cualquier chorrada ves ese componente tan global y tan expansivo que sucede en ese punto, ¿no? El que decide abrirlo, abrir ese no tiempo dentro del tiempo. Realmente al principio del mes me daba cuenta de que veía a un componente de este mes llevar al límite, de llevarme a mi límite, ¿no? Y conforme fueron pasando los días y tuve unos ping-pong con diferentes personas, me he dado cuenta de que por lo menos yo y otras personas con las que hablo es como que hemos entrado en un punto de realmente de interiorizar y de entrar en una soledad, ¿no? De entrar en la autorreferencia real del proceso en este mes. Y donde el límite, si lo observas como límite, es un diseño limitante que no te deja traspasarlo. Y donde te das cuenta de que hay una lógica distorsionada que no te permite traspasar ese límite, con lo cual no es la diferencia con una frontera. Entonces empecé el mes diciendo que me llevaba al límite y dándome cuenta de que en realidad era precisamente el límite de esa percepción particular, ¿no? Y bueno, en el transcurso del mes te vas dando cuenta de que en realidad ese límite se percibe como una frontera cada vez más fina, cada vez más profunda, pero se produce precisamente por esa disponibilidad consciente, ¿no? Y entonces es darte cuenta de que el receptor va a transitar esta expansión a través de esos puntos ciegos que se van a mostrar como fronteras si hay esa observación de esos observadores más veloces. Si no, va a aparecer un límite y no lo vas a traspasar. Entramos en un espacio-tiempo donde todo lo que sea un automatismo de la identidad, que ya sabemos que lateraliza el eje y que sigue alimentándose del pasado, pues va a ser complejo mantenerlo porque no tiene un propósito global, sino un propósito particular. Y hemos entrado en un espacio donde el universo 21 está preparando el universo base 30 para que esos tres personajes estén en esos tres puntos, ¿no? Conectados, en punto cero. Y es como un proceso de acomode, de preparación. Todo esto es un proceso de preparación del receptor para que no pueda explotar, ¿no? Y se percibe muy bien en lo que estamos viendo en lo global, ¿no? En el fútbol, todo lo que está sucediendo es fascinantemente alucinante si lo ves de una manera fría. Si no, evidentemente te arrasa los acontecimientos. Así que muy contento, la verdad, de estar viendo todo esto y de compartirlo porque bueno, este proceso es muy profundo, es un proceso que te mete en una autorreferencia y en una soledad extrema, pero no por
porque realmente no quieras ver a las demás personas, sino porque el componente de este cambio que está sucediendo eh, necesita, podría decirse esa palabra con el margen de error, de un punto de real conexión contigo, ¿no? Y de entrar en lo más profundo que hay en cada uno para realmente percibir ese todo dentro de esa nada que sucede en lo concreto, ¿no? Que parece como un vacío existencial brutal, un sinsentido de vivir, un profundo rechazo al propio proceso. Y, y que esa sensación de profundo rechazo al propio proceso te va mostrando esa frontera de esa identidad y se va integrando y se va mutando. Y entramos cada vez más en esa perspectiva lógica que es precisamente lo que va aumentando la velocidad de percepción. Así que seguimos disponibles. No sé ni el día que es hoy, ni lo he mirado, porque quería compartir esto y seguro que cuando lo vean reto tendrá mucha coherencia con el día que es hoy. Pero cada vez más me lanzo a esto, a transitar lo que sucede en el instante, permitiéndolo con la total honestidad de no tener la certeza de nada en cuanto a no cristalizarme en lo que voy percibiendo, pero sí mostrar sobre todo este componente de perspectiva lógica que voy notando a cada instante con una velocidad de expansión bestial, bestial. Así que aquí estamos. Saludos.